Tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a leer del verso 12 en adelante. Dice así Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. En base a este pasaje hablaremos en esta tarde sobre la eficacia del Evangelio. Contemplaremos cuán eficaz es el Evangelio. En sí mismo, el Evangelio es eficaz. En los oyentes, el Evangelio es eficaz. Y en los predicadores del Evangelio, el Evangelio es eficaz. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo número 3, le pide a los hermanos de Tesalónica, lo que leemos a continuación, verso 1 del capítulo 3. Hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esa es la petición de Pablo. Pablo esperaba que los hermanos oraran, no por sus problemas personales, no por alguna circunstancia específica que él estuviera atravesando, sino que oraran principalmente, y esto era algo constante en las peticiones de Pablo, que oraran específicamente para que la palabra del Señor corriera y que la palabra del Señor fuese glorificada. Y Pablo dice acá en este versículo 1, quiero decir, del capítulo 3 de segunda Tesalonicenses, dice que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En otras palabras, Pablo le está pidiendo a estos hermanos que oren para que la palabra corra y sea glorificada, porque él ha visto cómo esa palabra corrió y fue glorificada en los tesalonicenses. Y eso es a lo que se refiere el capítulo 1 que leímos en primera Tesalonicenses. Pablo aquí está describiendo cómo la palabra del Señor corrió entre los tesalonicenses. Él dice: de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Es decir, la palabra del Señor corrió, llegó a los tesalonicenses y de allí comenzó a expandirse a otras regiones. Y Pablo lo ve, lo está viendo. No solamente eso, sino que la palabra del Señor fue glorificada en los tesalonicenses, porque Pablo dice en el verso 5 del capítulo 1 de primera Tesalonicenses: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. En otras palabras, el evangelio, cuando Pablo predicó el evangelio entre los tesalonicenses, sucedieron maravillas, sucedieron milagros. El mayor milagro de ellos fue la transformación de los tesalonicenses.
En el verso número 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. O sea, esta gente se convirtió con la predicación del Evangelio. En otras palabras, la palabra del Señor corrió, fue glorificada entre los tesalonicenses. Y eso es lo que vamos a contemplar ahora, hermanos, en los próximos minutos. Vamos a meditar en la eficacia del Evangelio. ¿Cuán eficaz es el Evangelio? Lo fue con los tesalonicenses y lo sigue siendo el día de hoy. Lo ha sido contigo, lo fue con tu vida, lo fue con mi vida, cuando apenas yo tenía 18 años de edad y había crecido en un ambiente religioso. El Evangelio llegó en un momento específico de mi vida, no con palabras solamente, sino con poder, con el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Pero así llegó a tu vida también si tú eres convertido. Así llega a la vida de todo verdadero convertido. El Evangelio es eficaz. El Evangelio es poderoso. Es aquella palabra de la cual dice el libro de Hebreos que es como una espada de dos filos que parte el alma y el espíritu y que penetra hasta las coyunturas y los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada oculto ante los ojos de aquel a quien tendremos nosotros que dar cuenta. Todo está desnudo ante los ojos de Dios por medio de su palabra, y la palabra de Dios nos desnuda a nosotros. El Evangelio es eficaz y nunca debemos de olvidar eso, porque nosotros, siendo convertidos, todavía tenemos que luchar contra el pecado, y lo único que va a poder equiparnos para luchar contra el pecado, para luchar contra la seducción del mundo y contra las acechanzas de Satanás, es el Evangelio, porque el Evangelio es eficaz. Tenemos que recordar eso, no debemos olvidar que el Evangelio es eficaz, porque todavía tenemos seres queridos inconversos, y algunos de ellos son tan duros de corazón, algunos de ellos están tan lejos, son tan rebeldes contra el Evangelio, son tan mundanos, viven atrapados por el pecado, engañados por el pecado, indiferentes, que nosotros humanamente tendemos a pensar, no se va a convertir, tiene que suceder un milagro, y efectivamente tiene que suceder un milagro. Si no sucede un milagro, no se convierte en ningún pecador, pero el Evangelio es eficaz para convertir a los pecadores. Así que vamos a concentrarnos en tres ideas alrededor de este tema. Primero, vamos a considerar la eficacia del Evangelio en sí mismo. Segundo, vamos a considerar la eficacia del Evangelio en los oyentes. Y tercero, la eficacia del Evangelio en los predicadores. El Evangelio es eficaz en sí mismo. El Evangelio es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es autoritativa, es suficiente, es útil para toda buena obra, dice el apóstol Pablo en Timoteo. Así que es suficiente, es autoritativa, es útil, y la palabra de Dios es clara. La puede entender hasta un niño. Timoteo la entendió cuando era niño, su abuela se la enseñaba, su mamá se la enseñaba, y él desde niño él aprendió el Evangelio. Por eso, padres amados, enséñenle el Evangelio a sus hijos. Niños, aprendan el Evangelio, pongan atención al Evangelio. Van a aprender lo más precioso que hay en la vida. Van a aprender quién es Dios, van a aprender cómo Dios los ama, van a aprender quién es Cristo, cómo Cristo murió por sus pecados, cómo Él los va a librar a ustedes de muchos peligros que hay en la vida. Sus padres saben de esos peligros. Ustedes quizás no lo saben, pero sus padres lo saben. Y por eso es que Dios les ha dado a sus padres para que los instruyan. Nosotros mismos que somos adultos enfrentamos muchos peligros y somos ciegos muchas veces a esos peligros. No nos damos cuenta del peligro, la seducción del pecado, los engaños de Satanás, su astucia para seducir, y el pecado y la maldad de nuestro propio corazón, que es engañoso
y perverso más que todas las cosas. Y lo único que nos puede proteger es el Evangelio. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la razón por la que el Evangelio es poder de Dios, Pablo nos dice en Romanos capítulo número 1, algunas de las razones por las cuales el Evangelio es poder de Dios. En el capítulo 1, verso 1, Pablo dice lo siguiente acerca del Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, capítulo 1, verso 1, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. He aquí un hombre brillante, un hombre educado, un hombre con muchos dones, con gran futuro. Ese hombre se hubiera dedicado a cualquier cosa en la vida y hubiese sido muy exitoso, pero Dios lo apartó para el Evangelio. Así que Pablo se presenta a sí mismo como un hombre apartado para el Evangelio. Dios lo apartó para el Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y Pablo describe el Evangelio en el verso 2, cuando dice que él antes había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio es la promesa de Dios desde los tiempos antiguos en las Santas Escrituras. El Evangelio es el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, el mensaje de la ley del Antiguo Testamento, el mensaje de Moisés, el mensaje de los patriarcas. Pablo dice aquí el Evangelio que él antes había prometido por los profetas en las Santas Escrituras. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento, cierto que ahí no se menciona el nombre de Jesucristo de una manera explícita, cierto que Romanos no está en el Antiguo Testamento, Gálatas no está en el Antiguo Testamento, Hebreos no está en el Antiguo Testamento, pero allí está el Evangelio. Pablo dice: soy apartado para el Evangelio que Dios había prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y luego en el verso 3 sigue diciendo: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. La promesa de Dios desde el Antiguo Testamento acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde estaba el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Estaba en el pacto, en la promesa que Dios había hecho. El Señor Jesucristo estaba allí a través de aquella promesa, a través de aquel pacto y a través de aquellos simbolismos y ceremonias cuando mataban aquellos corderos, millones de ellos que mataron en el Antiguo Testamento. Allí estaba Cristo prefigurado. Y Pablo dice: yo fui apartado para este Evangelio que fue prometido por los profetas en las Santas Escrituras y que se trata de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y continúa Pablo diciendo que era del linaje de David según la carne. O sea, Cristo nació en la carne y sus antepasados, en su genealogía, se podía ver que él era descendiente de David, del linaje de David. Y que fue declarado, dice Pablo en el verso 4, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Este es el Evangelio. Es Cristo, el Cristo prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. El Cristo que nació, se hizo carne siendo Dios, descendiente del linaje de David, y que fue confirmado, que fue declarado, dice Pablo acá en el verso 4, según el Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios en la resurrección de los muertos. En otras palabras, la resurrección de Cristo confirma que Él es el Hijo de Dios, confirma que Él es el Mesías prometido, confirma que Él es el cumplimiento de todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Y esto es el Evangelio. O sea, el Evangelio no es una ocurrencia de última hora, no es un invento de los apóstoles, no es un invento religioso de hombres desquiciados. Es la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. Y se consuma en la persona del Señor Jesucristo, en su encarnación,
que descendió de David tal como los profetas lo dijeron y que es confirmado por su resurrección de entre los muertos. Ese es el Evangelio. Por eso es que Pablo más adelante dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hermanos, ¿cómo no va a ser poder de Dios si el Evangelio procede de Dios? Es el Evangelio de Dios, es la promesa de Dios, es el cumplimiento del pacto. Si el Evangelio es la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre, el Hijo de Dios que entregó su vida, que murió y resucitó de entre los muertos. El Evangelio es eficaz en sí mismo. Ahora, vengamos por favor a Tesalonicenses, capítulo 1, nuestro pasaje. Pablo dice acá en el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Escuchen esto, verso 5, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo está dando gracias por los tesalonicenses. Pablo está dando gracias, acordándose de ellos y acordándose de cómo esta gente fue transformada por el Evangelio. Él dice en el verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza. Ustedes se convirtieron. Esto era evidente por su fe, por su amor, por la esperanza que había en ustedes. Y no era una fe muerta, era una fe que obraba. No era un amor de palabras, era un amor que servía, que trabajaba. Y no era una esperanza solamente mental, era una esperanza constante. Ustedes se convirtieron y nosotros damos gracias a Dios. Cuánta gratitud, hermano, tenemos que tener por cada persona que se convierte. Qué gozo, qué alegría, qué bendición ver gente convertida. Ojalá las iglesias se llenen, no de amantes de la música, no de amantes de la religión, sino gente convertida. Eso queremos ver, gente convertida en las iglesias. Que déjenme decirle, muchas iglesias están llenas de gente inconversa. Están llenas y la gente no está convertida. Llenan las bancas, asisten a las iglesias, llevan adelante un movimiento religioso, pero no están convertidas. Nosotros debemos de orar por conversiones, porque el Evangelio es eficaz para convertir a los pecadores. Ahora Pablo está dando gracias. Y en el verso 4 él dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y cuando Pablo dice aquí vuestra elección, no se refiere a que ellos eligieron algo, se refiere a que Dios los eligió a ellos. Conocemos, hermanos amados, de vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, ustedes son una evidencia, o más bien, ustedes dan evidencia de que son elegidos. Porque cuando yo les prediqué el evangelio, para ustedes ese evangelio no fueron palabras solamente. Para ustedes ese evangelio fue poder. Para ustedes el evangelio comenzó a operar por el Espíritu Santo en sus vidas y les trajo profunda convicción. Para ustedes el evangelio no fue solo palabras. ¿Saben ustedes cuánta gente escucha el evangelio como oír llover? Pueden escuchar el sermón más poderoso, pueden escuchar un sermón que quebrantó, que convirtió, que transformó la vida de una persona, y ellos salen iguales. No les hace ningún efecto. Para ellos son palabras solamente, palabras. Pablo dice, nosotros sabemos que ustedes son elegidos, conocemos de vuestra elección, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Hermano, por muchísimos años en mi vida,
yo escuché el Evangelio y para mí eran palabras solamente. Y palabras que no valía la pena escuchar, palabras que para mí no tenían ningún valor. Hasta que un día el Evangelio llegó con poder, hasta que un día el Espíritu Santo obró a través de ese Evangelio y transformó mi vida, hasta que un día me dio convicción. Ese Evangelio ya no fueron palabras solamente. Pablo dice, damos gracias, porque conocemos vuestra elección, porque nuestro Evangelio, verso 5, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, súbitamente un pecador, un incrédulo, un indiferente, recibe aquel poder, el poder del Evangelio. El Espíritu Santo llega con poder. Y esa convicción de pecado, esa convicción de su necesidad y esa convicción de que aquel que murió en la cruz es su única esperanza, convierte a ese pecador. Entonces ya no son palabras solamente. Quizás para algunos de ustedes el Evangelio todavía sigue siendo palabras solamente. Son las palabras de un predicador, las palabras que ustedes han escuchado por tanto tiempo. Había una persona que nos visitaba de vez en cuando en nuestra iglesia, y cada vez que nos visitaba, en algunas ocasiones, él me decía, pero tú siempre predicas lo mismo, no puedes hablar otro tema, siempre estás hablando del pecado, porque para él esto eran palabras solamente, nunca las pudo entender de otra manera, palabras solamente. Pero el Evangelio es eficaz para los elegidos. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Muchos escuchan esta palabra y para ellos son palabras solamente. Bienaventurado aquel que recibe esta palabra y que se convierte en poder, que se convierte en una obra del Espíritu Santo, que le trae convicción y que lo convierte. Pablo dice aquí en el capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra actúa en los creyentes. Si tú no crees esta palabra, no va a actuar en ti. Si no tienes fe, serán palabras solamente. Pero el Evangelio tiene poder en sí mismo. El Evangelio es eficaz. Ahora, en segundo lugar, Pablo en este pasaje nos habla de la eficacia del Evangelio en la manera de oírlo, en los oyentes. No solamente la eficacia del Evangelio en sí mismo, pero la eficacia del Evangelio en los oyentes. ¿Cómo escuchamos el Evangelio? Es un factor que entra en juego en esta dinámica de la conversión a través del Evangelio. Y Pablo menciona esto acá en el verso número 6. Él dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Noten ustedes que aquí Pablo está hablando de cómo ellos recibieron la palabra. Dice, vosotros fuisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Vosotros recibisteis la palabra y estabais en tribulación, estabais pasando momentos difíciles, pero habéis recibido la palabra en medio de tribulación con gozo del Espíritu Santo. En otras palabras, esta gente recibió el Evangelio de una manera diferente a como la recibe un incrédulo. Ellos recibieron la palabra de Dios
porque el Espíritu Santo había hecho una obra en ellos. Y la forma en que uno recibe la palabra de Dios, como ellos recibieron la palabra de Dios, de una manera tan abierta, de una manera tan noble, como dice la Biblia acerca de los bereanos, que eran nobles, porque ellos investigaban en las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era así. Los bereanos investigaban porque ellos estaban recibiendo esa palabra, pero querían comprobar si esa era la verdadera palabra de Dios. Eran nobles. Santiago dice que nosotros debemos de escuchar la palabra y no ser oidores olvidadizos, que debemos de recibir la palabra con mansedumbre, no como oidores olvidadizos. Es importante cómo recibimos la palabra de Dios. Es importante que nos preparemos cuando venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia a algo muy sagrado, hermanos. Y es muy importante no solamente que el predicador se prepare, pero es importante que los oyentes se preparen. Porque cuando se predica la palabra se está ejerciendo un ministerio, el ministerio de la predicación, pero se está ejerciendo un doble ministerio, el ministerio también de la recepción de la palabra. Si los predicadores son eficaces, si los predicadores lo hacen delante de Dios y los oyentes son descuidados, oidores olvidadizos, negligentes, incrédulos, rebeldes, esa palabra no va a hacer efecto. Pablo dice, verso 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La eficacia de la palabra en los oyentes, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En el verso 13 del capítulo 2, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En este versículo Pablo está de nuevo mencionando la manera en que ellos recibieron la palabra de Dios. Cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis, dice Pablo, no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, la manera de recibir la palabra, hermanos, hace que este evangelio sea eficaz. En el versículo 6 del capítulo 1, Pablo dice, venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Porque tanto los apóstoles como el Señor Jesucristo tomaron en serio la palabra. Nuestro Señor Jesucristo vino a obedecer la palabra de Dios, a predicar fielmente la palabra de Dios. Los apóstoles también recibieron la palabra de Dios. La recibieron como palabra de Dios y hizo efecto en ellos. En el capítulo 2, verso 14, dice Pablo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Es decir, ellos también fueron imitadores no solo del Señor, no solo de los apóstoles, pero de las iglesias. Ahora, noten ustedes, hermanos, que el Señor es digno de imitación, los apóstoles son dignos de imitación, y aquellas iglesias son dignas de imitación. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra de Dios, como palabra de Dios. Porque su actitud hacia la palabra de Dios fue una actitud de mansedumbre, de fe, de sometimiento. El evangelio es eficaz en los oyentes cuando los oyentes asumen esta actitud. Ahora, en tercer lugar, este evangelio produce fruto. Como es eficaz, produce fruto. La eficacia del evangelio consiste en que convierte a los pecadores. Y esa conversión se evidencia de manera concreta en la vida de los convertidos, produciendo fruto. Pablo menciona en el versículo número 3 la fe, el amor
la esperanza que el Evangelio produjo, pero no un amor y no una esperanza puramente religiosas o teóricas, sino que una fe, según dice Pablo en el verso 3, que obra. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esos son frutos del Evangelio. Eso lo produce el Evangelio. Fe, amor, esperanza. Pero una fe que obra, un amor que trabaja, que sirve, una esperanza que permanece y que es en el Señor Jesucristo. Y en el verso número 9, Pablo explica un poquito más ampliamente estos conceptos. En el verso 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Está hablando del testimonio que daban otras iglesias acerca de los tesalonicenses. Dice, la gente cuenta, la gente da testimonio, cómo ustedes nos recibieron, cómo ustedes recibieron el Evangelio. Y luego dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La gente se da cuenta cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Su fe obró. Su fe obró conversión. Su fe les hizo capaces de abandonar los ídolos, de dejar su vieja religión, sus viejas creencias, su vieja vida, y convertirse de esa idolatría mundana, de esa idolatría religiosa que tenían, de esa idolatría al pecado que tenían, convertirse a Dios. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta, hermanos. Cuando una persona se convierte, ellos lo ven, lo dicen, lo notan. Y eso lo produce el Evangelio, son los frutos del Evangelio, porque el Evangelio es eficaz. Y Pablo dice más, en el verso 9, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es la obra de amor. Eso es el trabajo del amor. El amor hace que nosotros querramos servir. Una de las principales características del amor es el servicio, hermano. Cuando la Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y que nosotros los maridos debemos de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, se está refiriendo al servicio, al sacrificio, a la dedicación, a la abnegación. Porque Cristo dijo, yo no he venido a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Por amor. Ahora Pablo está diciendo aquí, yo doy gracias a Dios por la obra de vuestra fe. ¿Cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios? Y doy gracias por el trabajo de vuestro amor. ¿Cómo es que ustedes no solo se convirtieron de los ídolos a Dios, sino que ahora sirven al Dios vivo y verdadero? Sirven al Dios vivo, no a cualquier Dios, al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero. Y sirven por amor. Oh, benditos aquellos, hermanos, que por amor están dispuestos a entregar su tiempo, su sacrificio, su vida misma a Dios. Que no se quejan, que no protestan, que se sacrifican lo que se necesite, lo que sea necesario, por amor al Señor. ¿Acaso los padres no se sacrifican por sus hijos? ¿Cuántos sacrificios tú como padre o como madre has hecho por tus hijos? Y nadie se da cuenta. Y no te importa que no se den cuenta. Y no te importa si tus hijos después no te lo agradecen. Pero tú los amas. ¿Cuántos sacrificios cuando amamos algo, hermano? El que ama verdaderamente a Cristo, el que ama verdaderamente a Dios, no escatima. Y Pablo dice, ellos cuentan cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo sirves tú a Dios? ¿Cuál es tu medida de servicio al Señor?
Estás esperando que te den un título, que te digan algo específico, que te den instrucciones. No necesitamos que nos den instrucciones, no necesitamos títulos. Tenemos que comenzar a servir ahí donde estamos, de la manera que podamos. Comenzar a servir a nuestro prójimo, comenzar a servir a nuestros hermanos, comenzar a ponernos a la disposición del servicio de Dios. Dios va a poner en evidencia nuestros dones cuando nosotros nos dispongamos a servir. Pablo dice, ellos cuentan la manera en que nos recibisteis, cómo ustedes recibieron el Evangelio, ese Evangelio eficaz. Y cómo ese evangelio hizo efecto en ustedes. Y se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y luego agrega en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La conversión se evidenció en los tesalonicenses, no solamente porque se convirtieron de los ídolos a Dios, comenzaron a servir a Dios vivo y verdadero, sino que además su esperanza en Cristo, su esperanza de la vida eterna, era algo constante. Ellos no estaban sirviendo simplemente por un sentimiento, por una emoción, estaban pendientes de lo eterno. Pablo decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sabemos que aunque este hombre exterior, que aunque nuestra morada aquí en la tierra, este tabernáculo se deshiciera, tenemos una casa de Dios eterna hecha, no con manos en los cielos, y eso esperamos. Pablo dice, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención, la transformación de nuestro cuerpo. Esa es una evidencia de conversión, y eso lo hace el Evangelio, hermanos. El Evangelio produce en el creyente sed de eternidad, anhelo por la vida eterna. El Evangelio quita el miedo a la muerte. Nos enseña que la muerte es ganancia. Vivir es Cristo, decía Pablo. Para mí, vivir es Cristo. Esa es la vida para mí. Y morir, ganancia. Ese es el Evangelio, los frutos del Evangelio. El Evangelio es eficaz. Por eso es que Pablo decía en 2 Tesalonicenses capítulo 3, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Que eso que la palabra de Dios hizo en ustedes, lo siga haciendo, que esa palabra corra y sea glorificada. Oren por eso. Oh, hermanos, ¿cuánto debemos nosotros orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada? Que haga su obra, porque ella es muy eficaz. Y debemos de orar también que Dios levante hombres que quieran predicar este evangelio con sinceridad. Como Pablo dice acá que lo predicaba. Porque el evangelio es eficaz no solo en los oyentes, pero también en los predicadores. El evangelio se posesiona de la conciencia, del entendimiento, de la vida, de cada creyente, de todos los creyentes. Y en casos específicos se posesiona de ciertos hombres para que se dediquen a la predicación explícita del evangelio. Pablo era un caso de estos. Por eso Pablo en Romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio. La vida de Pablo era el evangelio, predicar el evangelio. En el capítulo 2, Pablo nos da una semblanza de cómo es la vida de un predicador, hermano, de un predicador verdadero. Ese tipo de hombres por los cuales nosotros debemos de orar. Que Dios tenga misericordia de la iglesia, que Dios tenga misericordia de nosotros y levante hombres así. Que los levante en nuestra iglesia, que haga así a nuestros pastores, que haga así a nuestros predicadores. Vean lo que Pablo dice acerca de los predicadores del evangelio.
Capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Nuestro ministerio no ha sido en vano. Porque habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo predica a tiempo y fuera de tiempo, él lo decía por experiencia propia. Aquí le está diciendo él a los tesalonicenses, nosotros estábamos padeciendo, habíamos sido ultrajados, pero tuvimos de nuevo en Dios para seguir anunciando el Evangelio en medio de gran oposición. Es decir, los predicadores verdaderos, hermanos, no se van a detener, pase lo que pase. No se van a detener. Dios les va a dar la gracia. Y Pablo agrega en el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Lo que Pablo está diciendo acá, hermano, es que un verdadero predicador del Evangelio no procede por error, ni por impureza, ni por engaño. No está buscando manipular a nadie. No está buscando ganancias personales. Pablo dice en el verso 4, lo que sucede es que fuimos aprobados por Dios, no por ser mejores, sino que Dios nos escogió, Dios nos llamó. Pablo dice en Efesios, vean ustedes esto conmigo, hermano, para que vean cómo Pablo concebía este ministerio y este privilegio. En el capítulo 3 de Efesios, Pablo dice, a mí, capítulo 3, verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo sabía, hermano, que él no lo merecía, él no era mayor que nadie, no era mejor que nadie, no tenía ningún mérito personal. Es más, él dice, yo soy menos que el menor de todos los santos, porque este hombre había perseguido a los santos, los mataba. Era enemigo de Cristo, era enemigo del Evangelio. Dice, a mí que soy menos que que el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia. Me apartaron para el Evangelio. Dios me llamó para el Evangelio, para anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. En 1 Tesalonicenses 2:4 dice, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Hablamos de esta manera porque Dios nos aprobó, Dios me escogió, Dios me apartó para este Evangelio. Hermanos, a todos nosotros Dios nos ha apartado para el Evangelio, pero Dios levanta pastores, levanta predicadores, levanta hombres, y roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hombres como estos, que procedan no por error, no por impureza, no por engaño, sino que sean aprobados por Dios. Y Pablo dice que fuimos llamados no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos, estoy leyendo el verso 5, nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No tratamos de agradar a la gente, de hacer sentir bien a la gente. No tratamos de ganar algo para nosotros a través del Evangelio. Dios es testigo, Dios lo sabe. Verso 6, no buscamos tampoco gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo escribe aquí de una manera muy gráfica, hermano, de los predicadores del Evangelio, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Como la mamá que cuida a su bebé. Con esa actitud, dice, yo les he predicado a ustedes el Evangelio. Y tan grande, dice el verso 8, es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
Hermanos, si hay alguien que pretende predicar el Evangelio entre los que escuchen este mensaje, ya sea aquí o en cualquier otro lugar, tienes que amar a los hermanos, tienes que amar a la iglesia. No puede ser como aquel hombre que le decía a su mentor, un joven que le decía a su mentor: yo quiero ser ministro, yo quiero predicar el Evangelio a multitudes. Lo único que no me gusta son los hermanos. La gente es muy problemática. Si no te gustan los hermanos, si no amas al pueblo de Dios, no sirves para esto. Pablo dice, nuestro afecto era grande. Hubiésemos querido daros nuestras vidas si era posible, porque llegaste a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Cuando Pablo llegó inicialmente a esas iglesias, hermano, y le sucedía con frecuencia, Pablo era un hombre muy especial, llegaba a un lugar donde no había iglesia, no había quien lo apoyara. Habían algunas iglesias que lo apoyaban, le mandaban para su sostén, pero no siempre llegaba esa ayuda. Y entonces él tenía que trabajar, porque comenzaba iglesias donde no había gente, y cuando ya podía quizás tener algo para su sostén, él sabía que la gente no estaba suficientemente madura, y no lo hacía, y luego se tenía que ir a otro lugar y repetía ese proceso. Por eso Pablo se dedicaba también, entre otras cosas, hermano, a construir carpas, cuando era necesario hacerlo. En el verso 10 Pablo dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Por un lado, Pablo dice que se comportaba como la nodriza que cuida a sus hijos, pero el otro lado, en el verso número 11, dice que se comportaba como el Padre con sus hijos, exhortándolos y consolándolos. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Así que aquí hay una dinámica ideal, hermanos. Por un lado, la eficacia del Evangelio. Por el otro lado, la forma en que este pueblo recibió la palabra. Y por el otro lado, ministros fieles. La eficacia del Evangelio en sí mismo, la eficacia del Evangelio en los oyentes, y la eficacia del Evangelio en los predicadores, y la eficacia del Evangelio en producir fruto, porque el Evangelio produce fruto, el Evangelio es eficaz. La esperanza de este mundo es el Evangelio. Este mundo degradado, confundido, corrupto, rebelde contra Dios, esta nación que cada día se desvía más y más en el paganismo, en el humanismo, en el subjetivismo, que cada día tolera más el pecado, le llama bueno a lo malo y a lo malo bueno, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Su única esperanza es que broten más iglesias donde se predique el Evangelio, donde hayan convertidos verdaderos. No tienen que ser iglesias grandes, pero ojalá sean muchas iglesias pequeñas en muchos lugares, o grandes como el Señor las quiera, pero fieles, donde se predique el Evangelio, donde se conozca la eficacia del Evangelio, donde haya gente que reciba el Evangelio, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, donde hayan ministros fieles, donde se vean los frutos, donde la gente se convierta de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a Cristo de los cielos. Esta es la eficacia del Evangelio, hermanos. Este es el llamado. Esto es el tesoro que nosotros tenemos. Pablo dice que lo tenemos en tesoro, en vasos de barro. Somos vasos de barro. No lucimos bien, no hacemos bien las cosas, fallamos, somos débiles, pero tenemos un tesoro dentro de nosotros. Mientras más apreciemos ese tesoro, mientras más conozcamos ese tesoro, nosotros vamos a ser más esforzados, más diligentes, más disciplinados, más obedientes, más serviciales,
vamos a convertirnos más, no convertirnos del pecado, sino convertirnos a la santidad. Ya no necesitamos convertirnos del pecado, porque fuimos convertidos del pecado, pero necesitamos seguirnos convirtiendo más a la santidad. La conversión es un proceso continuo, no de salvación, de santificación. La conversión para salvación es instantánea. Cuando tú crees, recibes a Cristo, cuando eres regenerado, eres salvo para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero continuamente estamos siendo transformados, renovados, y tú tienes que transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, tú tienes que hacer un esfuerzo, tú tienes que obedecer, tienes que saber lo que tienes y actuar consistentemente con eso. Tienes que vivir dignamente conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. Podemos hacerlo porque somos convertidos. Antes no podíamos, ahora podemos. Puedes no hacerlo y serás desobediente. El evangelio es eficaz. Por eso Pablo dice a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios lo produce a través del evangelio, ese precioso evangelio, ese tesoro, las inescrutables riquezas de Cristo que le han sido encomendadas a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, que le han sido encomendadas a este pueblo que antes no era pueblo y ahora es pueblo, que nos han sido encomendadas a nosotros que no habíamos alcanzado misericordia y ahora hemos alcanzado misericordia. Y somos llamados a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El evangelio es eficaz. Ama el evangelio, cree el evangelio, vive el evangelio, ora el evangelio. Fortalécete en el evangelio, hermanos, porque es eficaz. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por este evangelio, Señor. Te rogamos que esta palabra corra y sea glorificada como lo fue entre los tesalonicenses, como lo ha sido entre nosotros, pero que siga siendo glorificada entre nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que nos permitas predicar este evangelio, hablar de este evangelio con denuedo, hablar de él como debemos de hablar, conocerlo, Señor, amarlo, vivirlo para tu gloria, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.